la muchacha. Y justamente por todos estos temas que estábamos conversando con Franklin Rodríguez es que adherimos al pedido de los músicos uruguayos en musicalizar los programas con ellos, y bueno, hoy le ha tocado el turno a Ricardo Olivera. Pero también nosotros vamos a continuar con el ciclo de salud cardiovascular del Instituto de Cardiología Intervencionista, el INSI de Casa de Galicia, para saber más sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Y en esta ocasión vamos a hablar de hipertensión arterial con el doctor Enrique Besada, que es cardiólogo e histórico director del Centro Cardiovascular de Casa de Galicia. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Todo bien? Bueno, bien, como se puede, ¿no? Bueno, mirando. Lo que son las convenciones, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que en los últimos días se ha dicho que las personas con presión arterial tenemos, y me incluyo, usted sabe bien, el riesgo de sufrir complicaciones en caso de infección de coronavirus. ¿Por qué es esto? Y también vinculémoslo con la edad, hipertensión y edad. Claro, en realidad todavía hay mucha inseguridad con las afirmaciones que se hacen. Ajá. Fíjese que, bueno, ahora estamos el 25, ahora dieron el último recuento, hay 380.000 casos y 18.000 muertes. Entonces, durante todo este periodo, fundamentalmente en China se han hecho los primeros estudios. Hay cerca de 1.200 trabajos científicos publicados, que quién los va a poder leer. Pero hay solamente unos 15 más o menos que incluyen la parte cardiovascular, es decir, que son otros tipos de trabajo, ¿no? Entonces, de manera que sacar conclusiones definitivas con respecto a lo que estos trabajos están mostrando, que no son de un volumen muy grande de pacientes, es un poco discutible. Entonces, lo que salió hace poco, usted sabe que se está hablando que la mortalidad alta en el coronavirus está asociada a distintas cosas. La más importante es la edad. Después le sigue el estado inmunológico, y después le sigue la diabetes, la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial. Nosotros que hoy encaramos la hipertensión arterial, yo le podría decir que primero la hipertensión arterial estamos hablando de ver de qué grado de hipertensión, porque hay 3 grados, leve, moderada y severa. Uh-huh. Supone que estas connotaciones como factor de riesgo están vinculados a la moderada y severa. En China, por ejemplo, el 41% de la población es hipertensa, de manera que en casi todos los estudios que han hecho, prácticamente... Es un dato que aparece siempre. Claro, el 50% de los pacientes tienen hipertensión arterial. Entonces, no está demostrado, salvo en casos de que la hipertensión arterial sea importante. En realidad, desde el punto de vista cardiovascular, hay otras alteraciones más importantes, que es la enfermedad coronaria y la diabetes, porque eso sí están vinculados también a la parte inmunológica y a la parte de defensa contra las neumopatías agudas y laterales que tienen estos pacientes. De manera que yo consideraría que la hipertensión arterial es un factor de riesgo que hay que valorarlo de acuerdo a su severidad, primero. Uh-huh. Después salieron algunas publicaciones un poco fragmentarias, induciendo alarma en la gente que está tomando hipertensión. Eso le iba a preguntar. Entonces, fíjese que es una falta de responsabilidad esto, porque usted ahora con el pánico que hay con esta afección, estar diciéndole a todos los hipertensos que los medicamentos que toman tienen que suspenderlos, es una cosa muy grave, porque desde ya le digo que las sociedades americanas, europeas, han salido al cruce de esto, y sobre todo el Consejo de Hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología prohibió la suspensión de estos medicamentos. Claro, porque además era una parte de los medicamentos, no eran todos. Claro, pero estamos hablando casi de los más comunes, ¿no? Digamos que hoy en día, ahora hablamos de cuáles son para que la gente los tenga presentes y sepa cuáles no tiene que suspender. Están no solo recomendados no suspenderlos, sino que además, si el paciente está con hipertensión y no tiene medicación, puede empezar con estos medicamentos. Claro. Entonces, hay 2 tipos grandes, ¿no? Uno se llama, una sigla que se llama IECA, que son inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. Es una sigla porque es muy larga
acelerar mucho con esto. Pero en ese grupo, que es un grupo bastante histórico, anterior a los más modernos, está el Arapril, el Captopril, el Ramipril y el Perindopril, todos terminan en pril, ¿no? Estos fueron los primeros que revolucionaron mucho el tratamiento de la hipertensión y actúan sobre un sistema que maneja el comportamiento de la hipertensión, en el cual hay varias sustancias, que es una cadena que van pasando una a otra, que es la renina, la angiotensina 1, la angiotensina 2. Bueno, lo cierto es que en esa última etapa, que es la angiotensina 2, que es un vasoconstrictor importante y que sube la presión, lo que hace es estos medicamentos es bloquear el efecto de la enzima convertidora, y para que no se represente el efecto vasoconstrictor de la angiotensina 2. No sé si usted me sigue, porque tampoco quiero entregarlo demasiado. Perfectamente. Eso, entonces, estos medicamentos, lo que producen, en vez de la vasoconstricción que produciría la angiotensina 2, hace un efecto contrario, produce vasodilatación y mejora el control de la presión, mejora la función cardíaca, aumenta la diuresis. Tanto es así que son de los primeros medicamentos usados también, no solo en la hipertensión, sino en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, que han revolucionado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y han agrandado la sobrevida de la insuficiencia cardíaca durante muchos años, ¿no? Es decir que con esto quiero un poco decirle de ese grupo de medicamentos que son de uso muy común, para que la gente tenga claro que esos medicamentos no se deben suspender. No, y además después hay otro grupo que se llama ARA2, que son medicamentos que son que están antagonistas de ese sistema renina-angiotensina también, que hablamos recién, y también actúan sobre la angiotensina y bloquean el efecto vasoconstrictor de la angiotensina. Y ahí están el valsartán y el telmisartán, que son de los medicamentos hoy en día más usados. Ese de los míos. Bueno, pero fíjese que si yo le digo a toda la población universal que tiene que suspender estos medicamentos, claro, es una tragedia. No, y además que los oyentes ni siquiera lo duden. Mi adorada doctora Montegrifo siempre me dijo, olvídate de cualquier medicamento, pero que no se te pase jamás el de la presión. Claro, eso es muy importante, Entonces, claro, la gente está preocupada para ver cuáles son los pacientes que tienen riesgo de morirse, ¿no? Que es lo que tenemos miedo todos. Exactamente. Más o menos los pacientes graves son un 5 o un 7% del total de los afectados, ¿no? Pero, bueno, ese 5 o 7% tiene un riesgo de muerte muy grande. Ahora, hay un doctor Song, que es uno de los médicos chinos que publicó el último trabajo sobre la parte cardiológica en los enfermos con COVID-19, y vio cuáles eran los factores de riesgo más importantes, aparte de estos que mencionamos. Los índices de alto riesgo que encontró en la población que estuvo estudiando, que eran como 200 pacientes, fíjese, pacientes que tienen marcadores en la sangre. La troponina I, que es una enzima que se estudia también cuando el paciente tiene infarto, cuando está aumentada 3 veces su valor normal. La proteína C reactiva, que es un medidor de inflamación general en el organismo, que está aumentada en forma muy alta. Y hay otro que se llama BNP, que es un marcador de insuficiencia cardíaca, que lo normal son 180 y están todos en el eje de los 800, 900. Cuando el paciente tiene estos 3 marcadores altos, el riesgo de muerte es muy alto, aumenta un 40% la mortalidad. Ese es el último trabajo que hay, está publicado hace poco tiempo. Sí, porque además es toda literatura que está surgiendo casi que en tiempo real. 1200 trabajos. Claro. Doctor, y concretamente, ya tenemos claro de los hipertensos. Concretamente en los enfermos cardiovasculares, ¿cuál es la previsión que hay que tener? Bueno, después están lo que puede producir el coronavirus, son más que problemas con la hipertensión, es injuria miocárdica, es decir, una agresión al miocardio importante, pueden producir, porque los pacientes están
fiebre alta, tienen taquicardia muy elevada, tienen una respiración muy agitada, tienen una disminución del oxígeno en la sangre. Y entonces ya los pacientes que ya han tenido problemas coronarios, que han tenido infartos, que han tenido cirugías cardíacas, que han tenido lesiones coronarias, con esa situación general, fíjese que la situación en la parte cardiovascular se agrava bastante. Tanto es así que muchos de estos pacientes, si bien mueren la mayoría por una neuropatía bilateral severa, están mezclados con estos temas, ¿no? Y hay muchos pacientes que hacen infartos y tienen que tratarlos en el momento conjuntamente con la neuropatía, porque en muchos hacen fibrinolíticos, en otros hacen cateterismo cuando es necesario, y ahí los pacientes se van siendo cada vez más complejos, ¿no? Ese es el problema. Así que a los hipertensos, lo de siempre, el control de la presión en forma regular, ¿no? Sí, los hipertensos tienen que, ¿por qué también el riesgo de la presión aumenta? Porque eso que le dije yo, de la temperatura alta, claro, taquicardia, aumento de la presión, disminución de la oxigenación. Bueno, entonces eso va produciendo que también la hipertensión arterial, si está descontrolada, puede estar influyendo en el cuadro general, porque esto es un cuadro muy grave. Doctor, todas las cosas que ya agreguen. Doctor Besada, ¿y el COVID-19 ataca especialmente o tiene algún tipo de incidencia en el corazón, en un corazón que haya sufrido un infarto, por ejemplo? Sí, en los pacientes que por estas recomendaciones que yo le dije, o estos mecanismos, yo digo que para los pacientes que han tenido antecedentes cardíacos y de coronariopatía en sus diversas formas, y que tiene o insuficiencia cardíaca, está metido ese problema dentro de la infección general del virus, es grave y agrava la situación de los pacientes. No es lo mismo pacientes con coronarias sanas y buena función ventricular, con un músculo que se contrae bien, que va a resistir más el embate de la infección, que un paciente que ya tiene un hándicap, que es esas alteraciones que ha tenido de mayor o menor importancia. Hay pacientes que han tenido problemas coronarios, pero han sido leves, han sido solucionados y no tienen gran afectación cardíaca. Y hay otros que han quedado alterados, ¿no? Así que por el mismo motivo que hablamos siempre, otra del combate, otra de las acciones para el combate al coronavirus, que es el aislamiento y todo lo que ya sabemos, es también las mismas recomendaciones de siempre, para evitar las enfermedades cardíacas, para evitar la hipertensión, ¿no? Y los factores de riesgo. Mire, el problema que lo han definido en estos trabajos muy claramente, los riesgos graves son la edad. Cuanto más edad, más riesgo. Está claro. Segundo es el estado inmunitario. Un paciente de edad, pero además que tiene alteraciones de la inmunidad, que ha tenido diabetes, que ha tenido problemas inmunitarios, también es más grave. Acá la carga viral influye muchísimo, porque la gente usted puede infectarse porque estuvo en contacto 10 minutos con alguien, igual le pasó el virus, pero puede haber entrado en un supermercado y haberse conectado con 15 o 20 de los que estaban ahí, que son portadores. Entonces eso va a determinar una carga viral distinta. La reacción suya del virus va a ser más grave que la que tuvo un solo roce con una persona y lo contactó y lo inoculó. Después, si los pacientes tienen sepsis, es decir, que si tienen un fallo orgánico de todos los órganos, si la infección pulmonar, que es el eje de la mortalidad, ya se transmitió al resto de los órganos, se está dañando el corazón, el cerebro, el riñón. Y después si el paciente tiene problemas de coagulación cuando ingresa. Esos son los tres ejes que han definido la mayoría de los trabajos en China, que es la que tiene más publicaciones, de cuáles son los riesgos verdaderos. Por eso que eso de cuidarse en los supermercados no es un chiste. Claro. Uno se lo toma un poco a la ligera, no, pero ¿usted ha ido a algún supermercado últimamente? Y trata de ir lo menos posible. Bueno, pero alguna vez va. Sí, claro. ¿Usted ve a la gente con guantes y tapabocas? No, algún tapaboca con suerte. Pero no, nadie tiene tapabocas. La gente tiene que ir al supermercado con guantes y tapabocas. Y no va nadie. Entonces estamos haciendo las cosas mal. Y hay que también no solo lavarse las manos, pero también lavarse las manos, pero hay que protegerse, porque usted cuando va a ir a tocar mercaderías que la tocaron 200 personas, ¿me entiende? Y va a ir a respirar al lado de personas que están sí, claro. no tienen problema.
protección. Además el bidón de agua viene de un galpón, que vino de un camión, que digo... Es lógico, ¿no? Me parece que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Sí. Evitar la carga viral, el aumento de la carga viral, que es el contacto con varias personas. Por eso el tema de las aglomeraciones, por eso que se insiste tanto en el tema de las aglomeraciones. Bueno, incluso hoy comentábamos con otros invitados aquí, ¿no? Ya los supermercados no están dejando entrar a 2 personas juntas, entran de a uno a las compras. Entran de a una, claro, y a veces en algunos hacen un poco de cola, yo creo que no, a medida que van saliendo van entrando. Sí, claro que sí. Eso es muy importante. Doctor, le agradezco enormemente que nos haya atendido una vez más, ha sido siempre es un gusto hablar con usted. Espero haber sido claro, porque como siempre. Para explicar a veces no son. Lo es, no solo lo es muy claro, sino que nos transmite concretamente las cosas que debemos hacer para tratar de estar un poco mejor. Le agradezco enormemente. Lo importante hoy sí. es transmitirle a los hipertensos que los medicamentos que fueron cuestionados, eso está todo mal y todo el mundo puede seguir tomando los mismos sin ningún problema que aumente los riesgos. No sabe cómo le agradezco. Que pase bien. Bueno, un abrazo. Gracias, ¿sí? Hasta luego. El doctor Enrique Besada, cardiólogo, histórico director del Centro Cardiovascular de Casa de Galicia, en el marco de este ciclo, justamente del Instituto de Cardiología Intervencionista, el INSI de Casa de Galicia, que como ustedes saben se dedica al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entre sus servicios incluye hemodinamia y cardiología intervencionista, que trata enfermedades del corazón y vasos sanguíneos mediante cateterismo cardíaco, imagenología cardíaca y el Instituto de Diagnóstico y Terapéutico Endovascular, el IDITE. Pueden conocer los datos de todos estos servicios y procedimientos del INSI a través de su página web, que es www.insi.uy, y también en Facebook, y por consultas pueden llamar al teléfono 2355 5555, 2355 5555.